días a todos, que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos los colegas, amigos, clientes, público en general que nos acompañan siempre en esta charla que es parte de nuestro PwC Academy, en donde abordamos temas pues, de interés regional desde la perspectiva jurídico-tributaria y pues que nos atañe a todos en el día a día dentro de los distintos roles que podemos ir tomando dentro de nuestras compañías como asesores y pues es importante mantenernos al día en estas charlas, tratar de inyectar un poco de la experiencia que hemos visto nosotros en la región y pues queremos agradecer su presencia en nombre de PwC Academy el día de hoy. El día de hoy pues nos espera una charla bastante importante. Es una charla que realmente queremos optimizar para darles un approach un poco más práctico y es sobre los incentivos fiscales en Centroamérica, República Dominicana, como forma para pues utilizar estos beneficios fiscales de forma adecuada y cómo estos pueden impulsar el crecimiento económico y fomentar la inversión, ¿verdad? El día de hoy, pues su servidor, Roberto Saeta, y me acompañan los distinguidos panelistas de Aramis Pérez, socia de Impuestos Ilegal en PwC Panamá, Juan Tejeda, socio de Impuestos Ilegal en PwC República Dominicana, y su servidor Roberto Saeta, que estoy socio del área de Impuestos Ilegal en PwC Guatemala. Para nosotros es un placer y pues vamos a dar inicio a esta charla tan interesante que tenemos el día de hoy, sobre todo para ver cómo van las tendencias en Centroamérica, si estamos todavía muy homogéneos en la región o si ya empezamos a ver diferentes áreas de oportunidad, diferentes enfoques que nuestros legisladores le pueden ir dando en cada jurisdicción. Acordémonos tal vez de manera muy general que realmente los incentivos fiscales se dan desde una naturaleza específica para atraer la inversión, ¿verdad? Sobre todo en latitudes donde necesitamos mejorar los niveles de inversión y que muchas veces por ciertas condiciones pues no se ha podido potencializar ciertos aspectos como es el empleo en zonas que tal vez no pudieran estar desarrolladas o para compensar algún tipo de falencia en el clima de inversión. Y por ende, estos incentivos fiscales pues ayudan como bien lo dice el término, a incentivar esa inversión en ciertas áreas, en ciertas áreas geográficas, en ciertas industrias que pueden verse beneficiados, ¿verdad? Dentro de ese ámbito, pues la región siempre se ha mantenido bastante homogénea, es decir, los regímenes fiscales de beneficio fiscal han sido bastante similares en nuestra región, siempre enfocado en cuatro grandes grupos, que no son los únicos, pero son los que preponderantemente están en todas las legislaciones, que son las leyes que comúnmente se le llaman leyes de maquila, las zonas francas. Tenemos algunos países de la región tienen, pues por lo menos tienen una base más sólida de turismo, que creo que es una parte que Centroamérica, algunas latitudes de Centroamérica no hemos sabido aprovechar o cómo enfocar esos incentivos hacia el turismo, sobre todo en una época post-pandemia, ¿verdad? Creo que se tornó más importante y también en la parte de energía renovable, que definitivamente con todos los compromisos y todo el cambio climático, pues también tiene un rol bastante importante en empezar a incentivar la generación de energía limpia, ¿verdad? Entonces, siempre bajo ese contexto hemos tenido los mismos, esos grandes grupos, como les mencionaba, son los que han preponderado
en nuestra región, siempre dando un beneficio, sobre todo en diferentes latitudes se podrían ver distintos beneficios, como son las exenciones, deducciones, créditos, tasas reducidas, algún diferimiento del impuesto. En lo que hemos visto a nivel general en la región, nuestros regímenes fiscales se han enfocado bastante en únicamente en la parte del impuesto sobre la renta, los derechos arancelarios, impuestos municipales en aquella jurisdicción que tienen impuestos municipales y algunos créditos muy poco hemos visto en la región, pero que realmente han sido una fuente bastante importante, sobre todo en el área de empleo y desarrollo. Ya lo vamos a conversar un poquito, qué estamos viendo en la parte de Centroamérica y República Dominicana. Y para ello, pues queríamos conversar un poquito primero por fases, dado que por lo extenso del tema, creo que lo vamos a segmentar primero enfocándonos como a los más fuertes, que es las maquilas, zona franca, exportación de bienes y servicios, que es un poco lo que prepondera en nuestras legislaciones y pues son por lo regular beneficios fiscales a la importación de maquinaria, de bienes específicos y en la reexportación de los mismos y algo que hemos visto un crecimiento últimamente, pues ya últimamente me refiero ya 10, 15 años atrás, en donde los servicios empezaron a tener una mayor participación dentro de ese negocio de la exportación de servicios, que muchas legislaciones no tenían claridad total sobre el concepto o los requerimientos que se tenían para ser considerados como una exportación de servicios, sobre todo en los grandes llamados call center, que pues la región centroamericana ha sido un hub que se ha beneficiado de estos call centers, de esas compañías transnacionales que pues operan ampliamente en nuestro país. Entonces, para abordar un poquito contigo, Juan, quisiéramos entender un poquito la parte del régimen de zonas francas, que creo que es el que mejor se comprende, el que típicamente es un régimen que está en todas las jurisdicciones, pero que por lo general, no sé si esa es tu percepción, ha ido cayendo, o por lo menos yo hablo de la óptica de Guatemala, un poco en desuso, dado que empiezan a haber otros regímenes que pueden ir mejorando esa condición de zonas francas y no limitar la exportación y la internación localmente, ¿verdad? Las zonas francas en su momento fueron concebidas como meramente exportación, pero por el dinamismo de las empresas ahora empiezan a haber regímenes híbridos que ya que aplica tanto para exportación como para producción local, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aborda Costa Rica y aprovechando tu experticia en República Dominicana ese approach a las zonas francas? Bien, gracias Roberto y buenos días a toda la audiencia. Fíjate, yo diría que el régimen de zona franca no está en desuso, sino que más bien cada vez hay mayor interés en continuar desarrollándolo. En el caso de República Dominicana, por ejemplo, la economía se sustenta en tres o cuatro grandes pilares que son zonas francas, turismo y remesas, además de otras actividades como la industria local. Pero sí, definitivamente es uno de los principales regímenes fiscales sobre los que podemos conversar.
Yo creo que en el caso de Costa Rica esa situación no es muy distante de República Dominicana. Entonces, a ver, ¿cómo Costa Rica aborda el tema de zona franca? Lo primero es estableciendo este régimen como un territorio que está ubicado geográficamente dentro del país, pero se ve como si estuvieran en el exterior. Entonces, si, por ejemplo, una empresa de zona franca estuviera vendiendo a clientes nacionales, eso se vería como una importación. Y por el contrario, si hay un proveedor del país que le está vendiendo mercancías o prestando servicios a una empresa que está en régimen de zona franca, entonces se ve como una exportación. Entonces por ahí ya tenemos este territorio especial cuyo rol realmente está enfocado en dos cosas muy importantes. Primero, generación de empleos. Sí, ese es uno de las principales motivaciones de crear las zonas francas. Y segundo, pues promover las exportaciones, que es muy importante para un país, porque contribuye no solamente en los empleos, pero sí cuando se exporta, se está trayendo moneda dura al país, lo cual a su vez es importante para mantener la estabilidad cambiaria. Entonces, esa ha sido la experiencia que hemos visto en el caso dominicana, en el caso de Costa Rica. Ya obviamente establecido el régimen, pues obviamente el próximo objetivo es atraer las inversiones. ¿Y de qué manera se logra esto? Bueno, pues ofreciendo beneficios fiscales. Y estos beneficios fiscales eh, abarca un abanico de renglones que van desde el impuesto sobre la renta corporativo, puede ser el impuesto sobre dividendos, impuestos de importación, tanto aranceles como el propio IVA y otros impuestos indirectos, no solamente para las mercancías que necesite, materia prima, por ejemplo, una empresa para su proceso de producción, sino también para maquinarias, equipos, vehículos y demás, o materiales, equipamiento, por ejemplo, para construir las infraestructuras y para el propio proceso productivo. Este régimen, que como le decía, está destinado a generar empleos al país, no solamente se basa en promover actividades industriales, que es sí, uno de los dos grandes pilares, pero también promover actividades propiamente de prestación de servicio. Ahorita tú mencionabas, Roberto, los call centers, y lo que vemos es que en el caso dominicano, en el caso de Costa Rica también, pues nos encontramos con una serie de empresas de este tipo que pueden estar ubicados en cualquier parte del país, no necesariamente en lo que conocemos como parques de zona franca, que sí son territorios que están delimitados y que están sujetos a una supervisión y control por parte de la aduana. Muchas gracias, Juan. Y es bien importante porque el enfoque ha sido distinto, ya que lo mencionas, el enfoque ha sido distinto en las distintas jurisdicciones sobre
la limitación o no que pueda tener una zona franca para efectos de poder únicamente exportar y si se le permite en algún momento nacionalizar cierta parte de la producción, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Guatemala, sí hay una limitante, para lo que se puede internar a territorio guatemalteco. Entonces, realmente, muchas veces, por las características o que muchas veces utilizan algunos de nuestros países eh, como centralizadores para la región, muchas veces no es, pierde un poco el interés del inversionista porque necesita algo un poco más amplio, ¿verdad? Que le permita pues canalizar a través de exportación, le permita canalizar a través del mercado local y no necesariamente constituir distintas entidades y llenarse de empresas, lo quieren en una sola, ¿verdad? ¿Existe esa limitación en el caso de Dominicana o cómo abordan esa parte? Sí, bueno, a ver, hasta 2012 las empresas ubicadas en zona franca podían exportar al territorio nacional hasta un 20% de su producción. Estamos hablando de empresas productoras, ¿no? A partir de ese año se reformó el sistema y se permitió entonces exportar sin límites a territorio nacional, pero obviamente aplicando mecanismos para evitar lo que sería una competencia desleal con empresas productoras que no están en régimen de zona franca. Entonces lo que se estableció es que dos cosas. Lo primero es que las ventas de zona franca al territorio nacional van a estar sujetas al pago de todos los impuestos como si fuera una importación desde el exterior. Y número dos, hay un pago de impuestos sobre la renta o de un impuesto que se le llamó impuesto sobre venta de zona franca, pero que es, digamos que en sustitución de lo que sería el impuesto sobre la renta. Entonces, esas empresas cuando venden, o incluso en el caso de servicio, cuando tienen clientes locales, pues los ingresos que generen esas ventas o servicios al mercado local están sujetas a un impuesto de 3,5% sobre el monto bruto. Y este impuesto se paga mensualmente. Claro. Y aquí quiero hacer una acotación antes de pasar con mi colega Yaremis, porque realmente ha habido dos enfoques. Algunas mejoras a ciertas condiciones de los regímenes ya existentes. En Guatemala típicamente teníamos la zona franca, la zona de libre comercio y la ley de maquilas, digamos que abarcaba básicamente bienes y servicios a título general, ¿verdad? Obviamente la zona franca tenía la limitación de esa importación al territorio nacional, la ley de maquila específicamente a la actividad textilera y de tecnología. Anteriormente abarcaba, no tenía pues ninguna limitante. Roberto, parece que tienes algún tema técnico, no te escuchamos. Creo que tuvo que desconectarse. Si gustan, seguimos con la presentación.
Sí, de acuerdo. Bueno, Sí. siguiendo la misma línea de conversación que traía Roberto y que muy ampliamente pues nos ha abordado Juan en cuanto a las llamadas comúnmente zonas francas o zonas libres, que yo creo que dentro de nuestra región han resultado muy atractivas y a la vez competitivas, ¿no? En el caso particular de Honduras y Panamá, yo sí debo resaltar pues que en el caso de Honduras hablamos de un decreto de 1976 que crea la denominada SOLI, que es la zona libre dentro del Puerto Cortés. Y como bien resaltaba Juan, digamos que el objetivo primordial de estas zonas es incentivar la importación de insumos o productos terminados dentro de los espacios físicos, dentro de estas zonas, con un arancel nulo, pero siempre y cuando se tenga el objetivo de la exportación, ¿no? Dicho esto, pues ese es uno de los atractivos principales de la llamada SOLI en Honduras, lo que trae consigo evidentemente que al cumplir con ese objetivo de la exportación se tiene una exoneración de impuestos sobre la renta, y cualquier contribución municipal o propiamente de la actividad y de inclusive de su activo neto por las operaciones que se realicen dentro de la zona. Yo creo que al final, si hablamos de un decreto de 1976, yo creo que todos nuestros diputados y legisladores en ese momento pues tenían el principal objetivo crear áreas competitivas para atraer la inversión, no solo nacional, sino también extranjera. Creo que ya Roberto se nos unió. Roberto hablaba un poco del panorama en Honduras, pues que no difiere mucho del resto de nuestros países en cuanto al escenario de abrir la oportunidad de espacios delimitados para crear regímenes que permitan la importación libre de arancel en la medida en que esos bienes o esos insumos tengan como destino la exportación. Entonces, siguiendo con Panamá, pues yo creo que muchos habrán escuchado por bastante tiempo al respecto de la zona libre de Colón, de una ley que data de 1948 y que su último pincelazo de modificaciones fue en el 2016. No obstante, ha sido el estandarte al respecto de zonas con beneficios fiscales que permiten el desarrollo más que nada de operaciones o centros de distribución y logísticas de grandes empresas, ubicada pues en el área atlántica o caribe de Panamá, y en términos generales, quizás para no replicar lo que ya se ha abordado al respecto de los otros países, igualmente permite la importación de insumos, productos terminados, para que tengas como destino la exportación. Esto no significa que quien opere, por ejemplo, en esta zona libre de Colón pueda introducir mercancía para la venta en el territorio fiscal panameño, es decir, palabras más, palabras menos, a clientes localizados en Panamá. No obstante, ahí sí difiere el tratamiento fiscal y esas operaciones tributarían como un contribuyente normal que opera dentro de Panamá. Aquí sí es importante y digamos que lo recalco siempre es tener una adecuada segmentación de las operaciones que propiamente están destinadas a la exportación de las operaciones que están destinadas al territorio panameño. Y sin ánimos pues de dejar de lado los demás zonas libres o zonas francas que como ven es un listado plural en el caso de Panamá, zona libre de petróleo, zonas francas, área Panamá-Pacífico y la última inclusión a estos regímenes que es las llamadas EMA, que son empresas multinacionales para la manufactura. Todas tienen ese objetivo, ¿no? Permitir la importación de insumos, dependiendo obviamente de cada uno de los rubros que permite o cada una de las actividades que permiten estos regímenes, pero es atraer una importación de insumos o productos terminados para su almacenamiento en Panamá y posterior exportación o reexportación.
Importante distinguir pues que la zona libre de Colón es un espacio físico delimitado, como indiqué, cerca de 2 puertos en el área del Atlántico muy importantes. La zona libre de petróleo pues usualmente está cerca también de las riberas del canal. La zona franca son espacios delimitados, pero que pueden crearse a lo largo y ancho del territorio nacional. El área Panamá-Pacífico, uno de los principales competidores de la zona libre de Colón, como su nombre lo dice, está ubicada en el área Pacífico, cerca de los 2 puertos más importantes del lado Pacífico, y la sede de empresas multinacionales para la manufactura. Son en realidad, es un régimen, perdón, que nace para prestar servicios de maquila a las partes vinculadas o relacionadas de un mismo grupo económico. Y esta pues no tiene un espacio físico delimitado para operar, pueden establecerse donde así lo quiera el interesado, previa autorización de las direcciones correspondientes, ¿no? Pero resalto, pues, en el caso de Honduras y Panamá, en términos generales, los regímenes siguen el mismo objetivo, como ya señalé anteriormente. Importante siempre una evaluación de cuáles son las actividades, porque si bien en su gran mayoría tienen beneficios fiscales iguales, hay ciertas diferencias que pueden resultar atractivas dependiendo del objetivo en la reducción de costos fiscales que se busca. Otra cosa también, y que ha sucedido en los últimos años, es que resulta que el interés muchas veces de inversionistas extranjeros no necesariamente es esa reducción en costos fiscales, sino la infraestructura tecnológica de telecomunicaciones, acceso a vías de comunicación terrestre, aérea o marítima, lo que los impulsa a optar por un régimen versus el otro. Gracias, Dianemes. Y creo que esto último que tú mencionas es que lo estuve confirmando cabalmente ahorita que lo mencionas en un estudio del Instituto de Ciencias Fiscales que mucho de la naturaleza del éxito que pueda tener un régimen de beneficio fiscal, sobre todo que desde la perspectiva jurídica se le ha tratado de dar mayor importancia a las áreas no urbanas. Por ejemplo, en El Salvador tenemos una diferenciación entre la exención del impuesto sobre la renta si se constituye en un área urbana o que tiene 15 años de exención versus 20 años de exención en un área no urbana. Y así es un común denominador que nuestras legislaciones le dan mayor importancia a esas áreas no urbanas y que mucho del éxito no va a ir eminentemente, como tú acertadamente dices, en base al beneficio fiscal per se, pero también al tema de seguridad, infraestructura vial, acceso a los diferentes puertos del país. Yo creo que ese es un aspecto que en algunos momentos no ha permitido que ciertos regímenes fiscales que ya son preexistentes no se desarrollen a su total potencial en virtud que no se tiene estas otras aristas que los inversionistas toman en cuenta. Tal vez un caso práctico en el caso de Guatemala son las zonas de desarrollo económico especial, que es parte de la ley de la zona de libre comercio, en donde desde mi óptica, es como el régimen fiscal que es un híbrido entre la zona franca, la ley de Maquila, y sacaron lo mejor de esos dos mundos. Y definitivamente es bastante interesante desde la óptica fiscal. Sin embargo, por el tema de logística, infraestructura, no había un interés real por los inversionistas en constituir esas áreas que nos podrían dar esos incentivos fiscales. No obstante, a través de las mejoras de algunos de estos aristas que mencionamos,
Ya hoy en Guatemala hay alrededor de 17 zonas de desarrollo económico especial, de las cuales operativas hoy en día tenemos 4, 13 que están en un proceso de autorización ya por parte de, solo está pendiente la autorización de la autoridad tributaria, y 5 adicionales que están en proceso de, de autorización en distintas zonas geográficas del país, lo cual ya ha traído bastante inversión, sobre todo en el área de tecnología, pero es importante hacer énfasis en que estos incentivos fiscales eh, pueden, pueden ampliar un poco la ventaja comparativa de algunas zonas no urbanas, pero ¿qué es lo que hemos visto en la región un poco? Siguen centralizándose en las áreas que ya están plenamente identificadas y plenamente ya con la infraestructura necesaria, ¿verdad? En el caso, y aprovechando, Yaremis, porque eso es una, creo que en percepción de nuestros clientes, colegas, siempre han tenido eh, una visión no tan clara, pero ha sonado mucho a nivel de Centroamérica y en el mundo entero los regímenes de las sedes de empresas multinacionales. Es algo que hemos escuchado del éxito que ha tenido, pero tal vez una duda sobre si es un régimen especial per se, un área geográfica como tal, o cuál ha sido los ingredientes de éxito de estas sedes de empresas multinacionales y por qué son tan atractivas hoy en día para los inversionistas. Sí, gracias, Roberto. Bueno, mira, quizás un poquito para distinguirle a la audiencia y que no se genere confusión, pues porque ya hablé de las sedes de empresas multinacionales, pero específicamente para la manufactura, que más que nada arropa el concepto de maquila como tal, y es una ley de hace quizás escasamente 4 o 5 años. No obstante, la que me consultas, que son las sedes de empresas multinacionales, comúnmente denominadas SEM, datan del 2007. ¿Y cuál es su principal atractivo en origen? Desde su génesis fue pues que concedían una exención plena para la empresa. Una de las limitantes que sí tienen es que nacen para prestar servicios, en términos generales de naturaleza back office, servicios administrativos, única y exclusivamente para su mismo grupo económico. Entiéndase la casa matriz y sus filiales. No obstante, este régimen, a diferencia de los otros, trae consigo también un régimen beneficioso para el personal extranjero que labore para esa SEM desde Panamá. ¿Cuál es ese beneficio fiscal? Pues sin lugar a dudas que no tributan a título personal el impuesto sobre la renta ni de seguridad social, sujeto a ciertas condiciones, pero en términos generales todo se cumple. No obstante, en el 2015-16 más o menos, cuando Panamá se suma, concluye ese proceso de negociación de convenios y empieza a sumarse a las iniciativas de la OCDE, fuimos sujetos a revisión con motivo de la acción Cisco de regímenes perniciosos. Y este fue uno de los regímenes que fue altamente cuestionado, pues porque permitía el establecimiento de una entidad en Panamá y que no tuviese presencia física. Podían esos extranjeros que no estaban pagando impuestos sobre la renta en Panamá y seguridad social estar en otro país, podía ser su país de origen, y la SEM operando desde ese país. Entonces, ¿eso qué trajo consigo? Que a este régimen, en particular, al igual que algunas actividades dentro de Panamá Pacífico, se le establecieran requisitos de sustancia. Es decir, palabras menos, palabras más, tengo que tener una presencia física y una estructura razonable y óptima para la prestación de esos servicios de la SEM desde Panamá hacia sus filiales o el grupo corporativo. Y además conllevó que pasasen de una tarifa de impuestos sobre la renta 0 a una tarifa de impuestos sobre la renta del 5%,
con la posibilidad de aplicar los créditos por retenciones que sufra la SEM por los pagos que le realizan sus filiales. Entonces, ¿cuál es ese principal atractivo? Pues que aún a pesar de que tienen una imposición de una tarifa, a mi concepto, muy reducida del 5%, en contraposición a un 25%, que es la tarifa general, el principal atractivo, más allá de eso, es pues que toda esa nómina de personal extranjero, que olvidé comentarles, no tiene limitación, es decir, yo puedo tener 5 extranjeros, un panameño, bajo ese régimen, ellos no tributan impuestos sobre la renta ni seguridad social, y reitero, solo en el caso de los extranjeros. Los nacionales, pues sí, quedan sujetos a su tributación a título personal sobre las rentas provenientes de ese trabajo. No tienen espacio físico delimitado. Por ejemplo, nosotros estamos en un área empresarial llamado barrio, pudiéramos perfectamente tener otro vecino que sea una entidad SEM, puede estar en cualquier lugar de la geografía nacional. Excelente, muchas gracias, Dianelis, por esa aclaración tan importante. Y aquí lanzo dos preguntas para que las respondamos cada uno en nuestras distintas jurisdicciones. Es, uno, que hemos visto, digamos, en los últimos, se podría decir, para tomar de referencia en los últimos 8 o 10 años, si hemos visto que algún régimen específico ha tomado mayor actividad, ha recibido un refresh para uso de los inversionistas y que ha tomado nuevamente uso. Si hemos visto alguna diferenciación o pues el comportamiento ha sido muy homogéneo en el uso de los diferentes, dependiendo de la industria. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, porque yo asumía, y ayer que hablaba con un colega de El Salvador, vi algunas diferencias, que es si existe alguna limitante jurídicamente de optar, porque ¿qué sucedía? Yo tengo una entidad que gozó de beneficio fiscal por exportación de transformación de bienes, por ejemplo. Se me venció mi beneficio, luego hago algún tipo de spin-off o alguna transacción que me permita migrar todo mi activo y personal a una nueva entidad, una NewCo, y volver a darle un refresh a ese beneficio fiscal y así sucesivamente. En Guatemala por mucho tiempo no había una limitante legal, entonces sí era muy común que se estuviera renovando a través de nuevos vehículos jurídicos, pero que en esencia eran la misma operación, hasta que en 2000, más o menos alrededor de 2013, ya se enmendaron algunas normativas en donde ya ponían un límite y ya prohibían que si era un mismo grupo, palabras más, pero muy general, palabras menos, que si es el mismo grupo y que solo está migrando a nuevos vehículos jurídicos, no puede optar a esa seguidilla, se podría decir, definida, ¿verdad? Es un círculo vicioso que nunca terminaría, ¿verdad? Entonces, tal vez esas dos preguntas para el caso de las jurisdicciones de ustedes. Bien, Roberto, en el caso dominicano, por ejemplo, yo diría que los regímenes fiscales siguen funcionando de la manera habitual. Zona Franca sigue siendo el gran protagonista. El, el régimen de zona franca tradicional, porque también tenemos las zonas francas comerciales que están generalmente ubicadas en aeropuertos y que también tienen un tratamiento especial, diferenciado de la zona franca tradicional, pero en cuanto al impuesto sobre la renta, por ejemplo, pagan un 5% de los ingresos brutos. Y se benefician igual de las exenciones en cuanto a la importación de mercancías y demás. Pero sí tenemos una variación de zona franca que se denomina zona franca fronteriza.
es un régimen con otras particularidades, en el sentido de que no está concebido realmente para promover las exportaciones, aunque sí podría darse, pero se busca que empresas de tipo industrial eh, o empresas de servicios se puedan ubicar en esas zonas, generar empleos, tratar de desarrollar esas poblaciones aledañas y permitirle a estas empresas que vendan sus productos en el mercado local. Igual se benefician de una serie de incentivos fiscales, aunque diferenciados de la zona franca tradicional, como le decía. Este es un régimen que primero es en virtud de otra ley, que no es la 890 de las zonas francas, y que recientemente tuvo que ser eh, renovado porque había sido establecido hasta 2020 y entonces cuando llegó el momento de que tenía que morir, pues fue necesario renovarlo mediante una nueva ley y se le dio entonces una extensión de 30 años. En República Dominicana, sobre la segunda pregunta, Roberto, en el caso de las zonas francas, quizás no es tan relevante esto de buscar alternativas para poder extender los beneficios fiscales, porque si nos vamos a la zona franca tradicional, si bien la clasificación inicial es por un periodo de 15 años, pero lo van renovando, así que al final se vuelve indefinido. En el caso, entonces, de la ley de zona franca fronteriza que les mencionaba, pues tampoco es relevante porque las empresas que se clasifiquen tienen una exención disponible hasta que llegue el vencimiento de la ley como tal. Es decir, que no hay necesidad, digamos, de hacer un proceso de renovación porque todas las empresas que estén ahí, pues van a tener el vencimiento en el mismo plazo de los 30 años a partir de promulgada la ley. Así que ese es un tema de cuando llegue esos 30 años, qué va a pasar si mediante una ley vuelven y la extienden o no. Sí, bueno, en el caso pues de Honduras y Panamá, estos regímenes pues no tienen una caducidad en cuanto a sus beneficios fiscales, o sea, no hay un periodo mediante el cual se confieren, sino pues hasta que mientras la ley siga vigente. En el caso particular de Panamá, algo que quizás sería importante resaltar es que de este listado algunos regímenes otorgan de manera automática una estabilidad jurídica, que por un término de 10 años, para el caso de determinados impuestos nacionales y el régimen legal como tal, y de 5 años para los impuestos municipales. ¿Qué trae consigo esta llamada estabilidad jurídica? Pues el congelamiento del régimen legal y fiscal al momento de su otorgamiento. No obstante, eso no exime que cualquier otra inversión que se realice bajo el paraguas de alguno de estos regímenes o fuera de alguno de estos regímenes se pueda optar por ese régimen de estabilidad jurídica, puesto que en realidad busca es proteger esa inversión mínima de $2 millones. Con lo cual, si bien, como señalé al inicio, estas leyes no tienen una vigencia de otorgamiento de los incentivos fiscales, si en el curso del ordenamiento jurídico hay algún cambio que impacte directamente a estos regímenes, pues quienes tengan esta estabilidad jurídica, pues mantendrán su régimen jurídico y fiscal que tenían al momento de su otorgamiento, pero reitero, la estabilidad jurídica es por un periodo de 10 años.
Perfecto, muchas gracias. Disculpe. Y un poquito cambiando la tónica, regresando contigo, Juan, creo que Costa Rica, República Dominicana tienen pues un enfoque bastante poco más desarrollado en cuanto al turismo, si lo queremos ver desde esa óptica, en el lado de El Salvador, en el lado de Guatemala, creo que no hemos sido tan agresivos y considero que sí hay, sobre todo después de la época de pandemia, muchas oportunidades, no necesariamente solo a través de incentivos fiscales, pero esto es una de las áreas para el desarrollo. ¿Cómo ha impactado el turismo, digamos, los beneficios fiscales? ¿Cuál es el abordaje que se le da a los incentivos fiscales en Dominicana, y cómo ha sido este proceso para acceder a esos beneficios? Bien, en República Dominicana la promoción de las inversiones en el sector turístico se basa en incentivos fiscales en dos etapas. Primero, la etapa de construcción del proyecto como tal, si es que van a construir un hotel, si es que van a construir algún negocio complementario, eh, digamos, un salón de eventos, digamos, una plaza comercial, por ejemplo, en fin, instalaciones que puedan ser complementarias al sector turístico. Entonces, hay una segunda etapa de incentivo que es ya cuando inicia la operación. Durante la etapa de la operación, realmente los incentivos están basados en el impuesto sobre la renta. Hay un periodo de exención de 15 años de un 100% del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre activos. En esta etapa ya no aplican exenciones de otro tipo, como impuestos de importación o como impuestos indirectos. El IVA, por ejemplo, se paga de una manera normal. Ahora, durante la etapa de la construcción, digamos, cualquier bien que tenga que ser importado o adquirido para, para ese propósito está beneficiado con exención tanto de impuestos indirectos en el caso del IVA como en el caso también de aranceles. Entonces, digamos que primordialmente este es el enfoque que se aplica en esta parte. Gracias, Juan. Y en el caso de Panamá y Aremi se ha visto eh, esto incentivo, porque eso es parte de lo de que algunos críticos de los incentivos fiscales es el costo fiscal versus realmente la inversión que realmente se genera. En el caso de Panamá, ese enfoque de turismo, sí, el incentivo fiscal sí ha tenido un impacto o ha sido pues bastante relativo en cuanto a la costo-beneficio de otorgar esos beneficios. Sí, mira, yo me atrevería a decirte que en materia de turismo, los mayores beneficiados de los incentivos fiscales fueron aquellos que aprovecharon una ley del 2005 por allá, donde en términos generales había una exención completa de la mayoría de los impuestos nacionales, inclusive
estas exenciones se traspolaban a aquella entidad financiera, por ejemplo, que conferiese préstamos para el desarrollo de proyectos turísticos. No obstante, con el tiempo esa ley tuvo ciertas modificaciones y se fueron agregando una serie de requisitos y condiciones y separaciones en cuanto a los fines turísticos, es decir, que no necesariamente dentro del concepto de turismo entra el desarrollo de un complejo hotelero, sino también turismo, lo que yo llamo educativo profesional. O sea, entonces, quizás si lo vemos desde el punto de vista de beneficios, las leyes anteriores otorgaban mayores beneficios fiscales, pero no permitían la entrada de conceptos diferentes a complejos hoteleros. Hoy en día sí, por ejemplo, incentivan mucho la construcción de centros de convenciones, el desarrollo de eventos educativos y profesionales en Panamá. Entonces, en términos generales, el turismo pues trae, como bien decía Juan, en el caso de Dominicana, pues exención en cuanto a las mejoras construidas para el proyecto turístico, la importación de los bienes destinados para ese objetivo, impuestos sobre la renta, y hay quienes mantienen los beneficios fiscales de la ley previa que les comentaba, y hay quienes han optado por entonces, sobre todo las nuevas inversiones, evidentemente, acogerse a los nuevos beneficios. Perfecto. Y pues ya para ir un poco terminando en aras del tiempo, definitivamente el tema de incentivos nos daría para una charla de un día, pero creo que con más, con más tendencia viene también todo el tema, a pesar de que muchas legislaciones ya las tenemos desde el año 2000, potencialmente no ha sido tan utilizada. Nosotros desde la óptica de Guatemala sí hemos visto un incremento positivo en lo que se refiere a energía renovable per se, sobre todo porque tenemos dos temas, la generación de energía renovable, que data ya del año 2000 con una modificación en 2003 y que sí se empezó sí generó un impacto, obviamente, en distintos sectores no tradicionales de la energía, como podría ser aquí el recurso hídrico, pues era como el que normalmente se visualizaba en Guatemala, pero también vimos bastantes proyectos de energía eólica, fotovoltaica, otros tipos que tradicionalmente no habían sido inclusive generación de gas, inclusive, que no era típico de proyectos en Guatemala, sino sobre todo teníamos muchos recursos hídricos que nos permitían enfocarnos realmente en las pequeñas terminales, no llamémosles grandes, sino pequeñas terminales hidroeléctricas. Pero vimos también un vuelco, si bien siguen siendo la gran mayoría de proyectos, pero sí empezamos a ver otro tipo de energías y otro tipo de proyectos, pues creo que es en pro en beneficio no solo de la inversión, del trabajo, sino también ya trae la carga medioambiental de por medio, ¿verdad? Tal vez si nos pudieran comentar un poquito cuál ha sido la experiencia en sus jurisdicciones. Sí, en el caso de República Dominicana, pues ciertamente se está incentivando el desarrollo de energías renovables. Estamos viendo muchos proyectos, sobre todo de energía solar y eólica. ¿Qué incentivos se le están ofreciendo? Pues inicialmente se previó una exención de impuestos sobre la renta de 100% para las empresas que invirtieran en proyectos de generación eléctrica para su venta, ¿sí? Y se previó también un reembolso de 75% de la inversión para empresas que invirtieran en energía
energía renovables para suplir su propia demanda. Entonces, sí vemos muchas empresas que se están motivando a invertir en paneles solares, sobre todo para su propio consumo. La exención impuesto sobre la renta a las empresas que ese es su negocio, generar para vender. La exención ya a partir de 2020 caducó, entonces ahora ya no la tienen. Sin embargo, lo que sí se siguen aplicando son otras exenciones como los aranceles e impuestos de importación sobre una serie de equipos, materiales que son necesarios para un proyecto de esta naturaleza. Entonces, hay un listado de esos bienes que se benefician con la exención. Uno muy recurrente son los paneles solares, obviamente. Otro incentivo que aplica esta ley es una reducción de la tasa de retención por el pago de intereses sobre los financiamientos. En este caso, si se financia en el exterior, en vez de pagar un 10% de retención, se va a aplicar un 5%. Estos son, digamos que los principales incentivos que hasta ahora mismo tiene este sector. Sí, bueno, en el caso de Panamá, pues, y sin ánimo de replicar lo que dijo Juan, o sea, creo que todo el nacimiento de ordenamientos específicos en relación a energía renovable viene por ese, pues, movimiento global de buscar sostenibilidad en los negocios y en el medio ambiente, y Panamá no dista de eso. Pues sí, tenemos igualmente un régimen que concede exenciones a la generación de energía renovable. Si bien en la década de los 50, 60, 70 se dio mucho auge de las hidroeléctricas, hoy en día el auge en la inversión de esta naturaleza lo vemos igualmente en la energía solar y eólica. Principalmente los beneficios fiscales que puedo resaltar, pues sin lugar a dudas, todo el tema de la exención de aranceles por la importación de todos los insumos necesarios para el establecimiento de esa planta solar y eólica, un impuesto sobre la renta reducido del 5%. También se conceden créditos fiscales por la reducción de emisión de carbono. Entonces, esto ha hecho o ha generado pues que muchas corporaciones de generación de energía que anteriormente eran de hidro, migren o de alguna manera también inviertan en los otros segmentos de energía eléctrica, ya sea a pequeña o gran escala. Sí, yo creo que estamos bastante homogéneos en el área de energías, bastante, como decía Yaremis, en el área los derechos arancelarios, el impuesto sobre la renta, que es bastante importante. Ya lo que quería preguntar para ver cómo estamos en la región y que puede ser, si bien no es producción de energía, pero aquí en Guatemala el año pasado se promovió una ley de incentivos para movilidad eléctrica. Y esta ley lo que consideraba, o lo que considera realmente, es una serie de beneficios fiscales, sobre todo a la importación de bienes, para todos aquellos vehículos que sean impulsados vía electricidad o por hidrógeno. Y esto generó pues bastante expectativa, sobre todo de qué va a ocurrir con los carros eléctricos, pero también abrió una gran posibilidad
porque hay una serie de exenciones, digamos, para aquellos importadores que ya sea a título individual o como grandes importadores de la industria automotriz, pero también abrió un amplio nivel de oportunidad para prestar servicios públicos con este tipo de transporte y dan la exención de impuestos sobre la renta y derechos arancelarios sobre repuestos, equipos de esos vehículos cuando sean para prestar servicios públicos y que ha creado, pues creo yo, si bien no estamos inmediatamente, no es algo que se va a tangibilizar de inmediato, creo yo que por lo menos esta ley sienta una base para lo que pudiera venirse un poquito más a largo plazo, ¿verdad? Pero solo quería fijar el termómetro si en en sus jurisdicciones existe este tipo de legislación. En el caso En el- dominicano aún no hemos llegado ahí. Sí, en el caso de Panamá, pues tienen una tarifa preferencial en la importación de vehículos eléctricos. Perfecto. Pues creo que hemos abarcado un poco, este solo es la capa inicial de la parte de regímenes fiscales que como bien indicamos, eh, existen cuatro grandes grupos, lo que es las zonas francas y la ley de maquilas como tal para bienes y servicios, la parte de energía renovable, la parte de turismo. Y que realmente nuestros beneficios fiscales deben ser comprendidos en su justa medida según nuestra industria. Y es importante también, aquí en Guatemala es muy común, sobre todo las actividades mixtas que indicaba Yaremis, donde potencialmente la ley nos permite tener una parte exonerada, una parte exenta y otra parte gravada. Es importante efectuar las determinaciones de una forma correcta, pero pues los regímenes de beneficio fiscal siguen vigentes en la mayoría de nuestras legislaciones, están enfocados en los mayores industrias que ahora es pues, la exportación de bienes siempre ha sido preponderante, pero también la parte de todo lo que son servicios, tecnología, también está incluido afortunadamente dentro de esos beneficios para efectos de poderlos considerar en su contexto general. Agradecemos pues a todos nuestros participantes, esperamos que haya sido de provecho. También podemos atender creo que tenemos 5 minutos para alguna pregunta que ustedes tuvieran aquí por el chat de la herramienta y si no, con gusto nos las pueden dejar y nosotros vamos a tratar de atenderlas posteriormente. Vamos a ver si hay alguna Gracias a pregunta. todos. Tenemos una consulta que me Sí. enviaron vía privada. Me indican cómo esto puede afectar la normativa soft law del Pilar 2, impuesto mínimo global. Esa es una excelente pregunta. Realmente por eso es de que la OCDE, digamos, hablando un poquito más general y me complementa Yaremis y Juan en cualquier momento, por favor, es una excelente pregunta. Acordémonos solo para tal vez aquellos que no están muy en relación con el tema, pues sí existe una tendencia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico específicamente haya un impuesto mínimo global y con eso terminar pues esa migración de utilidades que se pueda dar a través de las distintas herramientas que cada país muy específicamente puede considerar en la legislación. Entonces, este tipo de beneficios fiscales, por eso les digo que hay muchos críticos de los beneficios fiscales, sobre todo desde la óptica del costo, del gasto, del costo fiscal que le representa al país versus lo que
realmente le está dando al país como medios de trabajo, infraestructura. Y si a eso le agregamos un tema, una tendencia como es el Pilar 2, de que exista globalmente un impuesto mínimo, los grupos multinacionales, como les decía, esa crítica también, los regímenes fiscales, desde la óptica de un impuesto mínimo global, puede ser como una competencia desleal para aquellas jurisdicciones que ya están tratando de aplicar una renta mínima global, cuando en otras jurisdicciones como las nuestras tenemos ese tipo de beneficios fiscales y que entonces eh, va a polarizar, digamos, esa tendencia que viene de que haya un tributo mínimo global. Definitivamente, ¿qué es lo que viene a continuación? La tendencia del Pilar 2, pues definitivamente es como precios de transferencia, que en algún momento lo mirábamos muy lejos, pero que después se volvió una realidad. Creo que el Pilar 2, de igual forma, por lo menos a nivel legislativo, en Centroamérica todavía no se perfila nada concreto para que legislativamente se adopte, porque sí habría que hacer algunas correcciones desde la perspectiva de los incentivos fiscales para poder nosotros subirnos a esa tendencia. Entonces creo yo que los beneficios fiscales como tal, tal vez no en su totalidad, pero sí van a ir siendo revisados en el contexto del Pilar 2. No sé si alguien quiere adicionar. No, yo creo que pues has descrito muy bien la realidad de nuestros países centroamericanos. Yo me quedaría con que debe ser un compromiso de cada uno de nuestros gobiernos hacer ese análisis de costo fiscal para el erario público, otorgar beneficios fiscales versus ceder ese impuesto por la diferencia entre lo pagado en cada uno de los países y la tasa efectiva mínima conforme el Pilar 2, ¿no? Lo cierto es que, como tú bien has reiterado, pues en los países de Centroamérica no se vislumbra en un corto plazo un desarrollo o análisis del tema. Lo cierto es que ya a partir de 2024 las grandes potencias del mundo ya han tomado la decisión de subirse al Pilar 2, ¿no? Aquí tenemos otras preguntas, solo voy a abrir el chat. Dice, en el caso de Panamá, que sigue en la lista negra de la Unión Europea, se espera que en el futuro próximo, ¿qué se espera en el futuro próximo para que sigan siendo atractivos estos regímenes especiales? Bueno, recientemente en octubre pasado ya salimos de la lista gris y eso pues obviamente ha sido un esfuerzo y un trabajo arduo no solo del gobierno actual sino de los gobiernos anteriores. Y pues al respecto de los regímenes con motivo de del buscar el cumplimiento de esa sustancia, pues se le han establecido requerimientos de sustancia, ¿no? Para justamente no permitir la llamada elusión fiscal mediante el uso de estos regímenes, ¿no? Ya no podemos de alguna manera pensar que los regímenes fiscales en Panamá, aun a pesar de que en su gran mayoría tienen una tarifa nula o reducida, permiten el traslado de utilidades de un régimen al nuestro, pues porque para hacer uso de esos beneficios sigue de alguna manera que cumplir con los lineamientos de los requerimientos de sustancia. Muchas gracias, Jeremis. También dice,
¿qué tipo de incentivos fiscales existen en Nicaragua? Sí, realmente Nicaragua sigue la misma tónica de la región de Centroamérica. Está la ley de zonas francas, que es zonas francas de exportación, la ley de admisión temporal para perfeccionamiento activo y facilitación de exportaciones, que es, pues estos tipos de regímenes son los que por lo general son común denominador en la región. La ley de incentivos para la industria turística de Nicaragua, y también existe una ley de promoción para la generación eléctrica con fuentes renovables de energía. También dice, he escuchado sobre incentivos forestales en Guatemala. ¿Pueden ampliar sobre cómo se pueden aplicar este tipo de incentivos? Sí, en el caso este es un incentivo forestal que ha venido migrando de entidad encargada de condiciones, pero realmente sí existen incentivos forestales, obviamente son específicamente para tierras que son eminentemente con vocación forestal o agroforestal. Esas calificaciones o toda esta adaptación, digamos, para estar adepto a este régimen es en lo que se llama el programa de incentivos para poseedores de extensiones con vocación forestal o agroforestal. Esto todo es manejado a través del Instituto Nacional de Bosques. Obviamente es un poco más, un poquito distinto a la parte de servicios y bienes. En esto sí hay un análisis que se hace de las extensiones de tierra. Hay ciertos beneficios, tal vez el beneficio fiscal aquí es distinto porque no es una exención del impuesto sobre la renta per se, como sí lo es en los bienes y servicios, sino que aquí el Estado otorga un ingreso, o sea, le paga al usuario o al administrador de esa área forestal, dependiendo del tipo de área forestal, el tipo de madera, por ejemplo, que se produzca, y por hectárea. Ahí sí es un poquito más complicada la determinación, pero el concepto general es de que es un pago que hace el Estado por cada hectárea que se dedique exclusivamente al área forestal o agroforestal, obviamente bajo ciertas condiciones que se dictaminan cuando se hace este tipo de análisis, ¿verdad? Pero sí existe en ese programa que básicamente está administrado por el Instituto Nacional de Bosques. Pues gracias a todos, pues estamos cabal con el tiempo. Les agradecemos por su atención, esperamos sean de provecho. También, por favor, si ustedes tienen algunos temas que nos puedan sugerir en materia jurídico-tributaria regional que les pueda interesar, también es importante para nosotros su feedback, su retroalimentación, y poder nosotros abordar esos temas que a ustedes les interesan desde la parte teórica y práctica. Y nuevamente, agradecer a mis colegas Juan Tejeda y Aremis Pérez, y en nombre de PwC Academy, les agradecemos su atención y esperamos verlo en los próximos eventos. Muchas gracias.